Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 6. Gloria a Dios por este avance de este nuevo año 2026, un año profético, un año de cumplimiento de promesas y de bendiciones. Recuerde que esas promesas, esas bendiciones se cumplen en el punto de que nosotros obedezcamos las indicaciones del Señor. Y de eso se trata el devocional del día de hoy. Indicaciones para la vida. En la medida que nosotros vamos siguiendo las indicaciones que nos da el Señor, en esa misma medida sus promesas se van cumpliendo en nuestra vida. El pastor Nicky dice que Pipa y él acostumbraban a ir con prisa a la hora de planificar sus recorridos en automóvil. No son muy buenos. Él dice, solemos dirigirnos en la dirección incorrecta y con frecuencia extraviarnos aún poniendo GPS. No sé por qué me ha llevado tanto tiempo aprender la importancia de obtener buenas indicaciones y luego seguirlas. Así me pasa a mí. Yo me pierdo, así sea con GPS. El GPS me hace perder más. Muchos obramos de esa forma en otros aspectos de la vida. Salimos con prisa sin dimensionar la importancia de recibir buenas indicaciones para la vida. Pero cuando seguimos la indicación de Dios para la vida, logramos disfrutar su bendición y compartir bendición con los demás. Vamos a leer el primer texto bíblico que vamos a estar compartiendo hoy en Salmos capítulo 5. Vamos a leer todo el capítulo, es un salmo muy corto. Salmos capítulo 5. Vamos a leer en Nueva Traducción Viviente, NTV. Para el director del coro, Salmo de David, acompáñese con flauta. Oh Señor, óyeme cuando oro, presta atención a mi gemido, escucha mi grito de auxilio, mi Rey y mi Dios, porque solo a ti dirijo mi oración. Señor, escucha mi voz por la mañana. Cada mañana llevo a ti mis peticiones y quedo a la espera. Oh Dios, la maldad no te agrada, no puedes tolerar los pecados de los malvados. Por lo tanto, los orgullosos no pueden estar en tu presencia, porque aborreces a todo el que hace lo malo. Destruirás a los que dicen mentiras. El Señor detesta a los asesinos y a los engañadores. Gracias a tu amor inagotable puedo entrar en tu casa, adorar en tu templo con la más profunda reverencia. Guíame por el camino correcto, oh Señor, o mis enemigos me conquistarán. Allana tu camino para que yo lo siga. Mis enemigos no pueden decir la verdad. Su deseo más profundo es destruir a los demás. Lo que hablan es repugnante como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de adulaciones. Oh Dios, decláralos culpables y haz que caigan en sus propias trampas. Expúlsalos a causa de sus muchos pecados, porque se rebelaron contra ti. Pero se alegran todos los que en ti se refugian, que canten alegres alabanzas por siempre. Cúbrelos con tu protección, para que todos los que aman tu nombre estén llenos de alegría. Pues tú bendices a los justos, oh Señor, los rodea con tu escudo de amor. Oh, qué salmo tan alentador. Es un salmo que nos da esperanza en los momentos difíciles, en esos momentos donde sentimos que nos persiguen, que estamos siendo atacados. El Señor nos da esperanza a través de su palabra. Y este es uno de esos salmos que bendice nuestra vida. Vamos a estudiarlo un poco con el primer punto, que se titula Comienza cada día esperando indicaciones. Mira, cada día debemos esperar las indicaciones del Señor para ese día. Recuerde que todos los días son nuevas oportunidades que el Señor nos da. Al embarcarnos en un viaje, el mejor momento para obtener buenas indicaciones es justo antes de comenzar. Si usted se ha subido en un avión, antes de tomar el vuelo, le dan unas indicaciones para ese vuelo. Le dicen cómo debe sentarse, dónde debe poner el equipaje, cómo debe estar en el momento del arranque, cómo hacer para ir al baño. Todas las indicaciones nos la dan y qué hacer en un momento de emergencia. En este salmo vemos un ejemplo poderoso de cómo iniciar cada día. David dice, escucha mis súplicas, Rey mío y Dios mío, porque a ti elevo mi plegaria. La plegaria es la oración, ¿no? Dice, por la mañana, Señor, escuchas mi clamor.
Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. David aguardaba recibir indicaciones. Entonces la pregunta es, ¿tú estás esperando las indicaciones del Señor o estás tomando tus propias decisiones y caminando conforme a lo que te viene a la cabeza? Esas son unas preguntas que debemos hacernos. Hay algo especial sobre comenzar el día presentando tus peticiones ante Dios. El día adquiere una dimensión distinta al quedar a la espera de tu respuesta. Vamos a orar, a pedirle al Señor que nos ayude a hacerlo completamente humildes y no autosuficientes ni independientes, de tratar de hacer nuestra propia voluntad y lo que nosotros creemos o lo que nuestra carne nos pide, sino que hacer la voluntad del Padre. Amado Señor, hoy presento mis peticiones delante de ti y espero tus indicaciones. Guíame, oh Dios, extiende tu protección sobre mí. Rodéame con tu favor como un escudo. Ayúdame cada día a tener la humildad de acercarme a ti, pidiendo tus indicaciones y no hacer lo que a mí me place. En el nombre de Jesús, amén. Ahora le invito a que abra su Biblia en Mateo capítulo 5. Recuerden que estamos leyendo en Nueva Traducción Viviente y vamos a leer desde el verso 21 hasta el verso 42 de Mateo 5. Dice así: enseñanza acerca del enojo. Han oído que a nuestros antepasados se les dijo: no asesines, si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres el peligro de que te lleven ante el tribunal, y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Cuando vayas camino al juicio con tu adversario, resuelvan rápidamente las diferencias. De no ser así, el que te acusa podría entregarte al juez, quien te entregará a un oficial y te meterán en la cárcel. Si eso sucede, te aseguro que no te pondrán en libertad hasta que hayas pagado el último centavo. Enseñanza acerca del adulterio. Han oído el mandamiento que dice: no cometas adulterio, pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano, incluso tu mano más fuerte, te hace pecar, córtala y tírala. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Enseñanza acerca del divorcio. Han oído la ley que dice: un hombre puede divorciarse de su esposa con solo darle por escrito un aviso de divorcio. Pero yo digo que un hombre que se divorcia de su esposa, a menos que ella le haya sido infiel, hace que ella cometa adulterio, y el que se casa con una mujer divorciada también comete adulterio. Enseñanza acerca de los juramentos. También han oído que a nuestros antepasados se les dijo: no rompas tus juramentos, debes cumplir con los juramentos que le haces al Señor. Pues yo digo, no hagas juramentos, no digas por el cielo, porque el cielo es el trono de Dios, y no digas por la tierra, porque la tierra es donde descansa sus pies. Tampoco digas por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Ni siquiera digas por mi cabeza, porque no puedes hacer que ninguno de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Simplemente di sí, lo haré, o no, no lo haré. Cualquier cosa, otra cosa, proviene del maligno. Enseñanza acerca de la venganza. Han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. Dales a los que te pidan y no des la espalda a quienes te pidan prestado. Amén. El segundo punto es: sigue las indicaciones de Jesús para la vida. Hay algunas indicaciones generales que aplican para cada viaje en automóvil. Están, por ejemplo, las reglas del camino. El pastor Nicky Gumbel dice que en el Reino Unido están registradas en el Código de Circulación. Aquí también tenemos las reglas de conducción.
La indicación que Jesús presenta en el Sermón del Monte es como un código de circulación para gozar de una vida de bendición. Seguir la indicación de Jesús implica adoptar un estilo de vida radical. Mira, no es, ay, no, esto sí, pero no así, o sea, poner la otra mejilla, no, eso quiere decir que no, es así, es de esa manera. Cuando vivimos de esa manera, estamos siguiendo las indicaciones de Dios y es el código de circulación para gozar una vida de bendición. Nos desafía a ser implacables con cada actitud, pensamiento, palabra y acción que pudieran ser negativos. No aceptes ni en tu mente, ni en tus actitudes, ni tus palabras, ni acciones, cosas que vayan en contra de las indicaciones del Señor. Nuestras palabras deben ser de bendición, no de enojo. No debemos hablar palabras airadas contra nuestros hermanos y hermanas. El simple hecho moral es que las palabras matan. Somos llamados a hacer todo lo que estuviera a nuestro alcance para bendecir a quienes hayan caído en desgracia. Si recordamos un resentimiento que un amigo pudiera tener en contra de nosotros, debemos acercarnos e intentar subsanar la situación. No debemos ser caraduras ni siquiera pedir perdón, no debemos. Y si mi amigo sigue dolido por eso, yo debo tratar de resarcir ese daño que le hice y ayudar a sanar. Si encontramos a un antiguo enemigo, debemos dar el primer paso y solventar la situación con él. Aunque él nos haya herido, nosotros también, esa ya es otra situación, ¿no? La primera es cuando sí sé que alguien está cargado porque le hice algo. Ahora está en el otro, ahora con un enemigo, si alguien me hizo algo a mí, ¿sí? Debo dar el primer paso y ayudar también a que esa situación se mejore, porque de pronto mi enemigo no conoce al Señor y yo sí. Debemos cuidar lo que hagamos con nuestros ojos y con nuestro corazón. Si permitimos que se corrompan, en vez de ser de bendición para los demás, nos pudriremos por dentro. Actúa con una resolución drástica. Esto no tiene que ver solamente con el acto físico del adulterio. Jesús dice, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. ¿Ya entendimos? O sea que no es específicamente la relación sexual, es lo que tengo en el corazón. Ahí empieza todo. Jesús habla del ojo como el punto inicial del adulterio. Debes dar pasos drásticos para evitar seguir en esa dirección. Como dijo Job, yo había convenido con mis ojos no mirar con lujuria a ninguna mujer. El matrimonio está diseñado como un lugar de bendición mutua y una fuente de bendición para los demás. Esto implica una vida de fidelidad radical dentro del matrimonio. Jesús habla en contra de usar el divorcio como un modo de encubrir el egoísmo y los caprichos. Hemos de llevar una vida de integridad radical en la que digamos lo que queremos expresar y expresemos lo que digamos. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa además proviene del maligno. O sea, si yo hago una promesa, debo cumplirla. Bendecir a los demás implica bendecir a aquellos que nos hagan cosas malas. No resistan al que les haga el mal. Al que les pida, dale, y al que quiera tomarte de ti prestado, no le devuelvas la espalda. Devolver mal por bien es demoníaco. O sea, hacerle el mal a alguien que me ha hecho el bien, eso es demoníaco. Devolver bien por bien es humano. Es normal que si alguien me hace el bien, yo también quiera hacerle el bien. Y devolver bien por mal es la manera de Jesús. Cuando alguien me ha hecho lo malo y yo le hago el bien. Esa es la manera de Jesús. Amados, vamos a orar. Amado Señor, ayúdame a este año a seguir tus indicaciones para la vida y esparcir bendición a donde quiera que vaya. Ayúdame a seguir lo que tú me mandes a hacer, porque sé que de esa manera tengo garantizada una vida llena de bendiciones tuyas y la vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a leer ahora Génesis capítulo 11. Vamos a leer desde el verso 10. Vamos a leer el capítulo 12 y el capítulo 13 del 1 al 18. Génesis 11, verso 10. Línea de descendencia desde Sem hasta Abraham. Este es el relato de la familia de Sem 2 años después del gran diluvio. Y cuando Sem tenía 100 años de edad, tuvo
a su hijo Asfarsad. Después del nacimiento de Asfarsad, Seth vivió 500 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Asfarsad tenía 35 años de edad, tuvo a su hijo Sala. Después del nacimiento de Sala, Asfarsad vivió 403 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Sala tenía 30 años de edad, tuvo a su hijo Eber. Después del nacimiento de Eber, Sala vivió 403 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Heber tenía 34 años de edad, tuvo a su hijo Peleg. Después del nacimiento de Peleg, Heber vivió 430 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Peleg tenía 30 años de edad, tuvo a su hijo Reú. Después del nacimiento de Reú, Peleg vivió 209 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Reú tenía 32 años de edad, tuvo a su hijo Serug. Después del nacimiento de Serug, Reú vivió 207 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Serug tenía 30 años de edad, tuvo a su hijo Nacor. Después del nacimiento de Nacor, Serug vivió 200 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Nacor tenía 29 años de edad, tuvo a su hijo Taré. Después del nacimiento de Taré, Nacor vivió 119 años más y tuvo otros hijos e hijas. Después de que Taré cumpliera 70 años de edad, tuvo a Abraham, a Nacor y a Harán. La familia de Taré. Este es el relato de la familia de Taré. Taré fue el padre de Abraham, Nacor y Harán fue el padre de Lot. Pero Harán murió en Ur de los Caldeos, su tierra natal, mientras su padre Taré aún vivía. Durante ese tiempo, tanto Abraham como Nacor se casaron. El nombre de la esposa de Abraham era Sarai y el nombre de la esposa de Nacor era Milca. Milca y su hermana Isca eran hijas de Harán, el hermano de Nacor. Pero Sarai no podía quedar embarazada y no tenía hijos. Cierto día, Taré tomó a su hijo Abrán, a su nuera Sarai, la esposa de su hijo Abrán, y a su nieto Lot, el hijo de su hijo Harán, y salieron de Ur de los Caldeos. Taré se dirigía de la tierra de Canaán, pero se detuvieron en Harán y se establecieron allí. Taré vivió 205 años y murió mientras aún estaba en Harán. Capítulo 12, llamado de Abraham. El Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y a todas sus posesiones, sus animales y todas las personas que había incorporado a los de su casa en Harán. Y se dirigió a la tierra de Canaán. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó la tierra hasta llegar a Siquem. Allí estableció el campamento junto al roble de More. En aquellos tiempos los cananeos habitaban esa región. Entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. Después Abraham viajó hacia el sur y estableció el campamento en la zona montañosa situada entre Betel al occidente y Ai al oriente. Allí edificó otro altar y lo dedicó al Señor y adoró al Señor. Entonces Abraham continuó viajando por tramos en dirección sur hacia el Negev. Abraham y Sarai en Egipto. En aquel tiempo, un hambre terrible azotó la tierra de Canaán y obligó a Abraham a descender a Egipto, donde vivió como extranjero. Al acercarse a la frontera de Egipto, Abraham le dijo a su esposa Sarai: mira, tú eres una mujer hermosa. Cuando los egipcios te vean, dirán: ella es su esposa, matémoslo, y entonces podremos tomarla. Así que por favor, diles que eres mi hermana, entonces me perdonarán la vida y me tratarán bien debido al interés que tienen en ti. Efectivamente, cuando Abraham llegó a Egipto, todos notaron la belleza de Sarai.
Cuando los funcionarios del palacio la vieron, hablaron maravillas de ella al faraón su rey y llevaron a Sarai al palacio. Entonces el faraón le dio a Abraham muchos regalos a causa de ella: ovejas, cabras, ganado, asnos y asnas, siervos y siervas y camellos. Pero el Señor envió plagas terribles sobre el faraón y sobre todos los de su casa debido a Sarai, la esposa de Abraham. Así que el faraón mandó llamar a Abraham y lo reprendió severamente. ¿Qué me has hecho?, preguntó. ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste es mi hermana y con esto me permitiste tomarla como esposa? Ahora bien, aquí tienes a tu esposa, tómala y vete de aquí. Entonces el faraón ordenó a algunos de sus hombres que los escoltaran y expulsó a Abraham de su territorio junto con su esposa y todas sus pertenencias. Génesis capítulo 13. Abraham y Lot se separan. Entonces Abraham salió de Egipto junto con su esposa, con Lot y con todo lo que poseían, y viajó hacia el norte al Negev. Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. Desde el Negev continuaron viajando por tramos hacia Betel y armaron sus carpas entre Betel y Ai, donde habían acampado antes. Era el mismo lugar donde Abraham había construido el altar y allí volvió a adorar al Señor. Lot, quien viajaba con Abraham, también se había enriquecido mucho con rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado y muchas carpas. Pero la tierra no era suficiente para sustentar a Abraham y a Lot, si ambos vivían tan cerca el uno del otro con todos sus rebaños y manadas. Entonces surgieron disputas entre los que cuidaban los animales de Abraham y los que cuidaban los de Lot. En aquel tiempo también vivían en la tierra los cananeos y los fereceos. Finalmente, Abraham le dijo a Lot: no permitamos que este conflicto se interponga entre nosotros o entre los que cuidan nuestros animales. Después de todo, somos parientes cercanos. Toda la región está a tu disposición. Escoge la parte de la tierra que prefieras y nos separaremos. Si tú quieres la tierra a la izquierda, entonces yo tomaré la tierra de la derecha. Si tú prefieres la de la derecha, yo me iré a la izquierda. Lot miró con detenimiento las fértiles llanuras del valle del Jordán en dirección a Zoar. Toda esa región tenía abundancia de agua, como el jardín del Señor o la hermosa tierra de Egipto. Esto ocurrió antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Lot escogió para sí todo el valle del Jordán, que estaba situado al oriente. Se separó de su tío Abraham y se mudó allí con sus rebaños y sus siervos. Entonces Abraham se estableció en la tierra de Canaán y Lot movió sus carpas a un lugar cerca de Sodoma y se estableció entre las ciudades de la llanura. Pero los habitantes de esa región eran sumamente perversos y no dejaban de pecar contra el Señor. Después de que Lot se fue, el Señor le dijo a Abraham: mira lo más lejos que puedas en todas las direcciones, al norte y al sur, al oriente y al occidente. Yo te doy esta tierra tan lejos como alcances a ver, a ti y a tu descendencia como posesión permanente. Y te daré tantos descendientes que como el polvo de la tierra, será imposible contarlos. Recorre toda la tierra en cada dirección, pues yo te la entrego. Entonces Abraham mudó su campamento a Hebrón y se estableció cerca del robledo que pertenecía a Mamre, y allí construyó otro altar al Señor. Este hombre Abraham era un hombre de altar. ¡Qué bendición! Así es que debemos ser nosotros, hombres y mujeres de altar, donde lo primero sea la adoración a nuestro amado Señor. El tercer punto se titula: confía en que Dios te dirigirá en cada paso. Lo que más me encanta al realizar un largo viaje en automóvil, incluso más que disponer de un navegador satelital, es tener alguien junto a mí que sepa la indicación y me diga de paso en paso a dónde dirigirme. En la travesía de la vida, Dios ofrece acompañarte y dirigirte de paso en paso hacia una vida de bendición. Este es uno de los momentos claves en la Biblia cuando Dios inicia su plan de rescate por la humanidad. Los capítulos anteriores han sido una narración de la pecaminosidad y las separaciones crecientes. En estos versículos todo cambia repentinamente cuando Dios revela una solución. Abraham. Dios promete a Abraham: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Dios escoge un individuo para bendecirlo y después una nación, y los bendice, pero su plan siempre es que transmitan la bendición, o sea, que vaya de generación en generación. Esta es la clave de nuestra comprensión del Antiguo Testamento, pues aquí te explica por qué Dios escogió a Israel de modo que por medio de ellos fuera bendecido el mundo entero.
Sus promesas en su expresión máxima se cumplen en Jesús. Él es el cumplimiento de todas las promesas y esperanzas de Israel, como vimos esta semana en el Evangelio de Mateo, y por medio de él todos los pueblos pueden ser bendecidos. Este es el propósito de Dios para ti ahora. El apóstol Pablo expresa: los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones, así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. La iglesia es bendecida como Abraham e Israel, no para sus propios fines, sino para llevar bendición al mundo entero. Si has sido bendecido por Dios, no es para tu propia indulgencia egoísta ni tu autocongratulación, es para que seas de bendición para los demás. Dios llamó a Abraham a que dejara su tierra, su pueblo y la casa de su padre y saliera rumbo a la tierra que Dios le mostraría. Hizo exactamente como el Señor le pidió que hiciera. Confió en que le instruiría de paso en paso. Tal vez en ese momento no vislumbró los próximos pasos, pero confió en las promesas de Dios. Esta ha sido mi experiencia en la vida. Dios puede darnos un panorama general de lo que quiere que hagamos, pero en lo concerniente a los detalles nos dirige de paso en paso. La vida de fe implica seguir las indicaciones de Dios de paso en paso. La travesía no siempre resulta totalmente fluida. A veces hay altibajos, a veces hay estancamientos, a veces hay muchas dificultades, pero qué bueno que tomemos las promesas de Dios y sigamos sus indicaciones. Esa es una vida de fe. Cuando no tenemos fe, seguimos nuestras propias emociones y nuestra propia opinión y caemos en el error y en el pecado que nos lleva a la destrucción, al dolor y a la ruina. Abraham era un ser humano tan imperfecto como nosotros. Dios lo bendijo con gran prosperidad y una compañera muy hermosa. Sin embargo, en un acto de debilidad y engaño, permitió que el faraón la tomara como su esposa. Luego, después de que se surgieran fricciones entre los pastores de los rebaños de Abraham y los que cuidaban los ganados de Lot, Abraham decidió que debían separarse los caminos entre él y su sobrino. En efecto, no fue que Abraham y Lot se pelearan, sino que los problemas surgieron como suele ocurrir entre sus seguidores. La realidad de la fricción es en las relaciones humanas. Esto es muy evidente. Siempre hay fricciones en las relaciones humanas. No podemos creer que todo será color de rosa y que no tendremos fricciones. Lo importante es no pelearnos, no salirnos de control ni ofender, sino tomar decisiones que sean solución. Dios dijo, primero Lot escoge la mejor tierra y deja para Abraham lo que no parecía tan bueno, pero nuevamente Dios instruye a Abraham diciéndole: levanta la vista. Mira, aunque a la vista de todos algo no puede ser prometedor y la otra persona quiera tomar ventaja, siempre cuando tomamos las indicaciones de Dios, el Señor hablándonos nos va a dirigir y vamos a ser completamente bendecidos. Dios dijo: multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. Ve y recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré. Mira, es algo tremendo. Ancla.com expresa Joyce Meyer, ¿sí? Joyce Meyer expresa lo siguiente: en lugar de desanimarnos, deprimirnos o enfadarnos cuando la gente nos decepcione, Dios quiere que levantemos nuestros ojos, veamos nuestro alrededor y confiemos en que nos guiará hacia una situación mejor. Quiere que miremos a nuestro alrededor y contemos las bendiciones en lugar de enfocarnos en lo que no tenemos. Desea que fijemos nuestra mirada en Él, no en la obra del enemigo, porque el Señor tiene planes para bendecirnos. Esto tiene que ver mucho con la gratitud. Es solo por la gracia de Dios que Abraham recibe la promesa de todas estas maravillosas bendiciones. La intención era que fuera una bendición para el mundo entero. De igual modo para ti, eres llamado a vivir bajo la bendición de Dios y llevar bendición a quienes te rodean. Recuerda que la bendición de Dios no es algo egoísta, ni para que te orgullezcas, ni para que solo para ti. La bendición de Dios es para bendecir a otros. Vamos a orar. Tome ahí un tiempo y entremos en el gimnasio espiritual. Amado Señor, ayúdanos este año a seguir tu indicación de paso en paso, a vivir bajo tu bendición y llevar tanta bendición
como podamos a quienes nos rodean. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos a ser sensibles a tu voz y cada día escuchar tus indicaciones y obedecerlas. En Cristo Jesús. Amén. El comentario de la pastora Pipa dice: cada día necesitamos recibir guía en las decisiones difíciles de la vida. Seguir un camino recto nos salvaguarda de deambular perdiendo tiempo y energía. Sí, Señor. Como dice Salmos 5:8, Señor, por causa de mis enemigos, dirígeme a tu justicia, empareja delante de mí tu senda. Para obtener una explicación y una aplicación más detallada de este sermón del monte, debemos profundizar en la palabra, debemos sumergirnos en ella, debemos tomar cada versículo y hallarle el significado dirigidos por las indicaciones del Espíritu Santo, porque estas indicaciones que Él nos va a dar cada día son para nuestro beneficio y para salir adelante, para que tengamos una vida de propósito, con propósito. Bueno, amados, espero que este devocional haya sido de mucha bendición, así como lo ha sido para mí. Que estas indicaciones para la vida que el Señor nos da en su palabra podamos seguirlas paso a paso. Recuerden que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTV en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.